Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Muy bien, chicos, vamos comenzando a trabajar porque tenemos bastante que revisar. Solo déjenme agregar a algunas personas más. Que quede claro, no porque comenta en el chat presente ya implica asistencia, ¿no? Tienen que estar presentes durante toda la respectiva hora de clase, y les había pedido que generalmente cuando se conecten a través de los enlaces que proporciona la universidad y a través de una fuente fija. Me refiero a una computadora fija, porque hay algunos que los veo que van en el carro, van caminando, van haciendo millón de cosas, cuando se supone que ustedes como estudiantes tienen que tener el tiempo correspondiente apartado para tomar su materia, ¿no? Entonces hay que dejar claro eso. Eh, bueno, permítanme solamente ver un tema de las presentaciones que tengo que revisar con ustedes hoy. Sí, yo sé que algunos llegan del trabajo, para mí también es complicado, yo vivo fuera de la ciudad y llevo corriendo tácitamente, me queda más lejos llegar a mi casa, a mí me resulta más estar en la universidad porque estoy cerca al centro, pero tengo que cumplir también. A ver, vamos con... Muy bien, ¿qué fue lo último que revisamos? ¿Me puede alguien rápidamente hacer un remember de lo que vimos la última clase? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Avanzamos hasta dónde con ustedes? Buenas noches, vimos lo que son los agentes económicos, vimos lo que es la actividad económica y la tecnología. Muy bien, vimos todo lo que era, bueno, vimos los 3 elementos que participan dentro de la actividad económica. Eso fue lo que vimos. Ya, a ver. Bien, ¿se puede ver lo que estoy proyectando? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. A ver, nuevamente les doy las gracias por poder estar acá en esta nueva sesión de trabajo. Les pido mil disculpas, en realidad para mí es bastante complicado. La ciudad ahorita es una locura, todo el mundo sale corriendo de sus trabajos por el temor de lo que pueda pasar, y el tráfico es horrible, el tráfico es tremendo. Y como yo les manifiesto, vivo fuera de la ciudad y a mí me toca llegar por acá, y tácitamente desde el centro para acá me toma casi una hora 15, una hora 10 de viaje. Entonces está complicadito cuando uno sale ya a las 5 de la tarde. Pero indistintamente de eso, estamos acá y el objetivo es poder seguir revisando lo que corresponde a nuestro material de trabajo, ¿no? Rápidamente voy a tratar de hacer una revisión general de lo que hemos visto. Hemos visto los conceptos de economía, hemos visto los conceptos de micro, de macro, que esta información espero ya este fin de semana podérselas colocar en plataforma para que la puedan ir revisando. Hemos revisado también el tema de necesidades. Esto lo habíamos visto, si no recuerdo mal, la semana anterior. Habíamos comenzado a ver los diferentes tipos de necesidades y estábamos en esta discusión, ¿verdad? Con relación a la discusión que hicimos, con relación a la actividad económica. Y habíamos visto eh, estos 3 elementos que los habíamos discutido, habíamos argumentado, habían expresado ustedes su punto de vista y traté de hacerles razonar con relación a por qué podrían ser importantes, ¿no? La economía en realidad es mucho más compleja, pero indistintamente de eso, es importante comenzar a generar en ustedes ese pensamiento crítico para que tomen información y comiencen a analizarlo, y de esa manera se vayan acostumbrando, ¿no? Y vayan tomando esta información y razonen, y más que razonen, discutan la información que cualquier profesor les pueda presentar. Entonces, en función de esa discusión,
habíamos llegado al acuerdo, o habíamos solventado la discusión, y tácitamente habíamos llegado a un acuerdo de que estos tres elementos aparecen dentro de la actividad económica. Habíamos visto también el concepto de actividad económica. Bueno, vimos el tema de necesidad. Ustedes también en en las diapositivas van a encontrar los mentefactos de cada una de estas cosas, ¿no? Necesidades humanas. Habíamos visto el tema de recursos, también habíamos hablado con relación a los recursos, habíamos visto, bueno, ahí les presento mentefacto de mano de obra, mentefacto de capital, las características que presentan los recursos y finalmente la tecnología, ¿no? Bueno, y lo que les había pedido es que ustedes tuvieran una aproximación a lo que podría ser el concepto del flujo circular de la actividad económica. Eso es lo que yo les había pedido que traten de investigar. Lo más probable es que todos lo deben de tener y ya deben de tener un cierto criterio de lo que implica la actividad económica. Entonces, hoy día vamos a cambiar un poquito la metodología, voy a tratar de avanzar un poco más yo hablando, y posterior a eso, si usted cree que es pertinente hacer una aportación en función de lo que estoy diciendo, le agradecería que lo hiciera, ¿no? Entonces voy a estar expresando cosas, postulándole a ustedes ciertas cosas, y me interesaría que ustedes, si consideran pertinente aportar algo adicional, tienen todo el permiso para poder interrumpir y aportar lo que consideren pertinente aportar para poder dejar más claro este tema, ¿no? Entonces, bueno, el flujo circular de la actividad económica, ¿no? Entonces, aquí les presento, dice, bueno, el lugar de encuentro entre los que ofrecen factores y bienes y servicios y los que demandan se llama mercado. Este concepto de mercado es uno de los conceptos que nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar, y es un concepto en el que yo me fijo mucho tiempo porque hay que discutir también el tema de mercados perfectos, mercados imperfectos, y entender, por ejemplo, cuando entremos al tema de mercado, qué son estos mercados imperfectos y cómo funciona este mercado perfecto que teóricamente los economistas analizan con la finalidad de entender las imperfecciones del mercado. Siempre les había dicho que generalmente la economía trabaja en función de supuestos, trabaja en función de modelos. Estos modelos son recreaciones mentales, es decir, son construcciones que ocurren en nuestro cerebro, o el cerebro de quienes lo desarrollan, ¿no? Y ese modelo trata de simular, en cierta medida, lo que ocurre en la realidad, y trata, más que simular, de explicar qué es lo que pasa en la realidad. Y en función del funcionamiento de ese modelo, tratamos de encontrar explicaciones a lo que ocurre en la vida real. Entonces, siempre partimos de modelos los economistas y tratamos de llevar esto a la realidad y analizar en ese proceso cómo el mundo real tiende a lo perfecto, pero no necesariamente se cumple en condiciones perfectas, y en ese trajinar nosotros identificamos justamente cuáles son estos problemas, cuáles son estos fenómenos, cuáles son estas situaciones que hacen que las cosas no funcionen bien, y que tratamos de identificar justamente para entender su comportamiento y posteriormente presentar soluciones para esto. Entonces, dentro de eso, como les digo, el concepto de mercado es importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a comenzar a ver, a tratar de explicar lo que es el flujo circular de la actividad económica. Entonces, cuando yo les diga flujo circular de la actividad económica, puntualmente, lo que quiero que ustedes tengan en la cabeza es que cuando yo diga flujo circular de la actividad económica, básicamente ustedes tengan en la cabeza es como un dibujito, ¿ya? ¿Un dibujito de qué? Un dibujo, un diagrama, un gráfico, como le quiera llamar, ¿sí? Entonces, si yo le digo flujo circular de la actividad económica, lo que voy a tener en mente es que esto inmediatamente, para mí, representa un gráfico. ¿Un gráfico de qué? Este gráfico va a mostrarnos a nosotros justamente el concepto de actividad económica. Y recordaremos nosotros que cuando decíamos actividad económica, lo que nos referíamos es a la interacción entre los agentes económicos, ¿no? Entonces, cuando yo me refiera al flujo circular de la actividad económica, repito, me refiero a un gráfico, y ese gráfico, de manera sencilla, lo que me muestra a mí es estas relaciones que se presentan entre los agentes económicos. ¿Y por qué hablo de estas relaciones? Porque justamente en esa interacción, en esa relación que existen entre los agentes económicos,
ocurre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, repito, flujo circular de la actividad económica de manera muy sencilla, un gráfico, una diagramación, un dibujo que me muestra esta interacción entre los agentes económicos. Muy bien, entonces si voy a graficar el flujo circular de la actividad económica, lógicamente dentro de ese gráfico van a estar presentes lo que son los agentes económicos. Y nosotros habíamos visto en clases anteriores que cuando se hiciera referencia a agentes económicos, puntualmente me refería en una economía cerrada, sin la participación del sector externo, nos referíamos puntualmente a tres agentes que participaban, ¿no? El Estado, que tenía una función como de administrador, como de normativa, ¿no? Entonces ponía las reglas en claras de lo que ocurría en la economía. Las empresas, que habíamos visto el papel principal de las empresas y cuyo papel principal era justamente el de producir, es decir, que la principal actividad de una empresa para los economistas es justamente la producción. Y teníamos también un ente que era un ente típico de consumo, que en este caso son los hogares o las familias, que son aquellos que van a requerir generalmente cosas para poder utilizarlas, ¿no? Y se los consideraba como entes de consumo. Entonces, al momento que surgen esas relaciones entre estos agentes, este flujo lo que busca es justamente graficar esas relaciones, presentar cómo se producen esas relaciones, en qué sentido pueden ir y regresar esas relaciones. Si ustedes ven el gráfico que está a su lado izquierdo, ¿no? Es un gráfico muy sencillo, donde por ejemplo les aparece, bueno, es tomado de libros gringos y por ende que ustedes pueden ver ahí una especie de representación de un ente gubernamental que es el Pentágono, que en realidad, bueno, está en un libro, pero lo que quiero representar con eso aquí es como que fuera el Estado, ¿no? Ese pentágono medio chueco que está en el centro, eso representaría como al Estado. Y ustedes pueden ver que a los lados, por ejemplo, aparecen personas, ¿sí? Que se están dando la mano, grupos humanos. Aparece una casita que representaría justamente ese grupo de seres humanos con afinidad sanguínea, que son familias. Y también les aparece en la parte superior derecha, les aparece algo que asemeja a una industria, ¿no? Que asemeja a una empresa. Entonces, este gráfico, o mejor dicho, este flujo circular, lo que va a tratar de presentar es justamente esa relación resultado de la interacción entre los agentes económicos y presentarlo de manera gráfica, tratar de explicarlo de manera gráfica. Ahora, cuando nosotros nos refiramos a lo que es el flujo circular, ustedes, repito, ya tienen conciencia de que aquello implica un gráfico, y ese gráfico muestra estas relaciones. Si yo desmenuzo un poco más este gráfico, en ese gráfico voy a encontrar dos tipos de flujo. Es decir, voy a graficar dos tipos de cosas en ese gráfico. La primera que podría ser considerado como el flujo real, donde lo que yo voy a mostrar es generalmente todo aquello que no es dinero, ¿sí? Voy a mostrar aquellas relaciones que se producen, pero que no son dinero. Ya vamos a ver qué implica esto. Pero primero, entonces, sé que ese gráfico yo lo voy a poder desagregar, y lo voy a poder desagregar en primera instancia en algo que se conoce como el flujo real, que ese flujo va a mostrar el intercambio de cosas que no tienen que ver con dinero. Y hay una segunda parte que es el flujo financiero, y en ese flujo financiero lo que se va a registrar es todo aquello que sea dinero, ¿sí? O todo lo que esté relacionado con dinero. Muy bien. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que les presento este gráfico y hay flujos de ida y flujos de regreso, ¿sí ven? Por ejemplo, entre las familias y las personas hay generalmente un flujo de ida y flujo de regreso. Entre las familias y el Estado, flujo de ida y flujo de regreso. Y así casi con todos los participantes que están acá. Entonces, hay un flujo de ida y de regreso, y esos flujos de ida y de regreso pueden ser flujos reales o pueden ser flujos financieros. Entendiendo que cuando grafique un flujo real va a ser todo aquello que no es dinero. Y un flujo financiero, todo aquello que es dinero. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
¿Sí? Muy bien, vamos a tratar de explicarlo entonces ya con ejercicio. Entonces, repito, lo que quiero hacer es mostrar estas relaciones que hay entre los agentes económicos. Y, por ejemplo, voy a tratar de establecer una relación entre las empresas y las familias. ¿De acuerdo? Tenga en su mente que yo voy a tomar dos agentes, ¿no? Yo voy a tomar una empresa y voy a tomar una familia. Yo quiero preguntarle a usted, lo que me ayuda a pensar, ayúdenme a pensar flujos reales que se puedan producir desde las familias a la empresa. Es decir, un flujo que se pueda producir, algo que entrega la familia a la empresa que no sea dinero. ¿Qué podría entregar la familia a la empresa que no es dinero? Servicios. ¿Servicios como? No sé, quizá mano de obra. Muy bien, entrega mano de obra. ¿Puedes poner un ejemplo? Que- La producción de snack. pero las familias no producen, recuerden. Las familias lo que hacen es, están conformadas y básicamente su papel principal es consumo. Vas bien con la idea, trata de pulirlo un poco. A ver, ya me enredó. A ver, dijiste lo de mano de obra. Razonemos de manera lógica. ¿Las familias por quiénes están conformadas? ¿Por? ¿Quién conforma la familia? Papá, mamá, hermano. No, ya sé, papá, mamá, hermano, la abuelita, el chivo, el Personas, perrito, ¿no? personas, muy bien, personas. Ahora, ¿qué podrían entregar este grupo humano? ¿Qué podría entregar a las empresas? Que no sea dinero. ¿Qué podrían entregar? Conocimiento. Muy bien, conocimiento. Pongo un ejemplo donde una familia entregue conocimiento a una empresa. ¿Alguien me puede ayudar con ese ejemplo? La receta de la abuelita. Ya, la receta de la abuelita. Ya. ¿Qué tal si pongo como ejemplo lo que yo estoy haciendo? Yo pertenezco a una familia. Imagine que la empresa sea, la universidad sea privada, ¿de acuerdo? Y yo estoy trabajando para un ente privado, y es una universidad privada, ¿no? Entonces esa universidad va a vender o quiere elaborar o quiere entregar a la sociedad, eh, puede entregar bienes o puede entregar servicios. En este caso va a dar un servicio educativo. Y para entregar el servicio educativo necesita obviamente profesores. Y esos profesores, ¿dónde los va a encontrar? Lógicamente los va a encontrar en las familias. Entonces, en cristiano lo que les digo es que dentro de la familia estoy yo, que soy profesor, y una universidad privada me contrata para poder entregar ese servicio, para poder dar ese servicio de educación superior a la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué especifico lo privado? Porque les había dicho, vamos relacionando primero empresa con familias, ¿ya? Ya van a ver que el mismo ejemplo nos sirve, pero desde el lado del Estado, ¿no? Pero primero tenga en mente empresa y familia. ¿Cuál es la empresa? La universidad privada. La familia tiene mano de obra. Alguien lo mencionó, tiene mano de obra. Y esa mano de obra la contrata la empresa privada para, en este caso, dar un servicio de educación superior. Se produce un flujo real, donde pasa mano de obra desde el hogar hacia la empresa, ¿sí? Y esa empresa, obviamente, con ese recurso y más otros recursos, elabora lo que serían bienes, o en este caso, elabora un servicio, ¿sí? ¿Qué más podría entregar una familia a una empresa? ¿Qué más podrían tener las personas? Vamos, su examen va en torno a esto, ¿no? Razonar con relación a esto. En el examen van a poner ustedes ejemplos de estos flujos. Entonces, ahorita estoy tratando de desarrollar con ustedes, explicar flujos que se produzcan, primero desde la perspectiva real y luego de la perspectiva financiera, que expliquen estas relaciones entre los agentes económicos. ¿Qué más podría entregar una familia a una empresa? Ya me dijeron mano de obra de tipo intelectual. Muy bien, contratar Habilidades, podría ser. ¿Como cuáles? Las habilidades pueden ser artísticas. Habilidades artísticas. Bueno,
caería en la misma situación, ¿no? De repente usted es una pintora renombrada, obviamente para ser pintor actualmente se estudia para poder tener la profesión de un experto en arte, y lo contratan para hacer un mural. Perfecto, contratan a la persona que pertenece a una familia para que haga este tipo de trabajo, que sería la elaboración de un mural, ¿no? Perfecto, muy bien. Pero eso ya más caería igualmente cae con el ejemplo anterior, más como que en el lado intelectual, ¿no? En el tema de conocimiento, el conocimiento la mano de obra de tipo intelectual, que en este caso daría una persona a las empresas. Pero recuerden ustedes que la mano de obra también podía ser de otro tipo. ¿Se acuerdan cuál era? El físico. Muy bien, muy bien. Podría ser mano de obra física. Ya, con respecto a la mano de obra física, denme un ejemplo donde una empresa contrate de la familia mano de obra física. Un ingeniero contrata un obrero Albañiles. Pero ingeniero es conocimiento. Acuérdate, ingeniero es Albañiles. Claro, o sea, pero contrate un obrero, o sea, un albañil para que pueda construir una casa. Muy bien, muy bien. La contratación de albañiles para hacer una obra puntual, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Eso podría implicar. Quieren hacer una zanja, necesitan un albañil y necesitan obreros, y a ellos los contratan justamente para hacer eso. Perfecto. ¿Se entiende en primera instancia lo que estamos haciendo? Estamos tratando de recrear esas relaciones que se producen entre los agentes económicos. En este caso, estamos tratando de recrear la relación que se produce entre las familias y las empresas. Y hemos comenzado a razonar sobre un ejemplo que nos muestra el flujo, pero de tipo real. ¿Sí? Se comprende, ¿verdad? Muy bien. Miren, si hago lo mismo, por ejemplo, entre las familias y el Estado, el ejemplo de la educación también me podría servir para poderlo explicar. Y es el ejemplo real de lo que a mí me está ocurriendo. El Estado necesita dar educación superior. En este caso no es una empresa privada, podría considerarse como una especie de empresa pública, una organización pública, ¿no? Entonces, en la universidad, y para eso contrata, en este caso profesores, para que trabajen para el Estado entregando este tipo de servicios, ¿sí? Es lo mismo que en la privada, es similar a la privada. O sea, si usted ve al Estado como una especie de empresa, va a darse cuenta que ellos también pueden elaborar bienes y pueden generar servicios, pueden producir servicios, ¿no? Y esos servicios obviamente los entregan a la sociedad. Pero ahí viene cierta diferencia, porque el Estado puede entregar ciertos servicios no con finalidad de lucro, sino tratando de cubrir ciertas necesidades que pueda tener la sociedad. Lo que no ocurre con la empresa, que generalmente la empresa per se va a tratar de conseguir un lucro por lo que realiza. Pero en este caso, el ejemplo, yo podría graficar un flujo real. Si en el examen yo les pregunto por un flujo real que se produzca entre familias y Estado, ambos ejemplos son válidos, ¿no? Un profesor contratado para dar clases en una universidad pública o un profesor contratado para dar clases en una universidad privada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si se comprende. Imagine que soy ingeniero químico. Y la empresita que aparece ahí es una empresa de elaboración de shampoo para bañarse, ¿no? Para lavarse el cabello. Y me contrata a mí como ingeniero químico para elaborar los shampoos. ¿Qué hace, por lógica, esa empresa con la mano de obra que contrató, en este caso con mi conocimiento? ¿Qué elabora? ¿Qué va a elaborar esa empresa? ¿Qué hace shampoo? ¿Qué va a elaborar? Champú. Muy bien, lógicamente hace shampoo, ¿no? Entonces, ¿ese shampoo qué sería? Producto. En este caso sería un bien que elabora, ¿no? Es un bien que elabora. Muy bien. ¿Y ese bien hacia dónde iría? A las familias. Hacia las familias. A los consumidores, la familia. Muy bien, correcto. Perfecto. Iría a las familias porque precisamente ellos elaboran para poder vender a quienes consumen. En este caso, regresa un flujo de tipo real, ¿no? Entonces hay producción que pasa de las empresas a la familia, ¿sí? Entonces, usted puede ver ahí, con ese ejemplo, ya cerraríamos un flujo real de ida y un flujo real de regreso, ¿no? Entonces, mano de obra que va de las familias a la empresa y producción que va desde la empresa a las familias. Ahora, les hago una pregunta. ¿Podría haber también producción que vaya para el Estado?
de las empresas, me refiero. ¿Podría haber producción que vaya para el Estado? Sí, Sí, por ejemplo. cuando hacen los concursos ¿cómo sería el nombre, ingeniero? Licenciado, perdón, cuando ofertan, un grupo de compañías ofertan a cualquier ministerio que quieran comprar, de las compras públicas, prácticamente es eso, de las compras Ya. públicas. Eso comprarían ya, obviamente, el Estado compra a las empresas que tienen convenios y hacen, obviamente, el de acuerdo y el pacto de la transacción, pero ahí viene ya la empresa en sí, le vende al Estado. Muy bien, muy bien. A ver, pero simplifiquemos un poco el tema, ¿no? Está bien tu ejemplo, pero voy a tratar de simplificarlo un poco, ¿no? Entonces voy a quitar este tema de compras públicas y simplemente voy a hacer lo siguiente. Imagine que el Estado quiere construir una carretera. Y para construir una carretera, de repente necesita un servicio de topografía, ¿sí? Entonces, ese servicio de topografía lo puede contratar de repente a las personas directamente, contratando a un profesional que sea topógrafo, o también podría contratar a una empresa para que le dé el servicio de topografía, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos obtienen, o el Estado obtiene, este servicio, ¿no? Puede contratar ese servicio. Entonces, con eso yo lo que le estoy mostrando es un flujo real que se produce de la empresa al Estado, o se puede producir también de los hogares al Estado. Y obviamente el Estado también podría contratar, por ejemplo, como va a construir la carretera, va a necesitar arena, va a necesitar cemento, va a necesitar varillas de hierro, va a necesitar una serie de cosas que se utilizan para poder construir, ¿no? Entonces, esos bienes, ¿de dónde los va a sacar? No los va a sacar de la familia, sino que los va a sacar de las empresas. Y va a comprar esos bienes a las empresas. Y con esos bienes y servicios que toma de las empresas y algunos de la familia, ¿qué es lo que hace el Estado? Elabora también bienes y servicios, ¿no? Entonces, en este caso, elabora un bien y servicio que vendría a ser como una especie, mejor dicho, con el ejemplo vendría a ser la carretera, ¿no? Y esa carretera, y ese bien y servicio, no es que se lo cobra directamente a las personas, obviamente terminamos pagando nosotros a través de los impuestos, pero ese bien y servicio se lo entrega justamente para que las personas lo utilicen. La carretera lo utilizamos nosotros cuando nos vamos a la playa, cuando nos vamos para la sierra, o también las empresas cuando tienen buenas vías para poder sacar su producción. Lo que quiero decir con esto es que usted puede también ver ahí flujos reales que se producen entre las empresas y el Estado, entre la familia y el Estado. ¿Sí? ¿Se comprende lo que dije? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, quiero retarlos un poco más. A ver, necesito que me ayuden con un flujo financiero que se produzca. Ya, un flujo financiero, una facilita. Un flujo financiero que se produzca como contraparte de la entrega de mano de obra a la empresa, del hogar a la empresa. ¿Qué se generaría como contraparte de la entrega de mano de obra de un hogar a la empresa? ¿Cuál sería el flujo financiero? Recuerde que ahí ya implica dinero. ¿Cuál sería el flujo financiero que se genera? El pago. El pago, la remuneración. Ingreso. Muy bien, el pago que recibe la mano de obra, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, me contrata a mí la universidad pública para dar clases, y como contraparte se genera un flujo financiero que va a ser el pago de mi sueldo por ese servicio que están contratando, ¿no? Me contratan a mí, soy un obrero, me contrata a mí el Estado para hacer una zanja, el mismo ejemplo, para tumbar una pared, para, no sé, adecentar un área puntual. Me contratan, mano de obra va desde el hogar hacia el Estado, y el Estado en contraparte va a pagar un sueldo por esa mano de obra, ¿ya? Lo mismo podría ocurrir entre la familia y la empresa, ¿no? Si es entre la familia y la empresa, soy el ingeniero químico, entrego mi conocimiento, y en contraparte la empresa le entrega a la familia como resultado del pago por ese conocimiento el sueldo correspondiente al profesional. Y ahí tenemos una relación o vemos un flujo de doble vía, ¿no? Un real, y tenemos como contraparte un financiero. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de flujo financiero. A ver, díganme, flujos financieros que se puedan producir entre el Estado. Siempre miren el sentido, ¿no? Primero menciono del cual parte y hacia el cual llega, ¿no? Entonces, si digo Estado, empresas,
Denme un ejemplo de un flujo financiero que se produzca del Estado a las empresas. Del Estado a la empresa. Flujo financiero. Vamos chicos, un ejemplo de flujo financiero desde el Estado a la empresa. Pueden ser los pagos de servicios básicos. Pago de servicios básicos del Estado a la empresa. Por ejemplo, aquí en el país generalmente todos los servicios Permiso, las devoluciones del IVA, disculpen. Ya devoluciones del IVA. ¿Qué implicaría eso? A ver, si me explicas un poquito, me desarrollas un poquito más el tema. Sería el aspecto de que el IVA, obviamente, la devolución del IVA, siempre y cuando las empresas tengan, formen convenios, con convenios en el aspecto de que se pueda dar de la manera de la facturación. O un ejemplo, por ejemplo, la empresa factura tanto para las ventas, entonces el Estado le otorga una excepción del IVA, ya que puede ser del 5, o el del 0, perdón, o el 12%, por convenios, por contratos. O sea, pienso de esa manera. Ya, muy bien, muy bien. A ver, repito, yo soy experto bancario, no soy experto financiero, tributario. Pero entendería, o lo que tú estás tratando de explicar, razonando en función de lo que me planteas, es como que yo hago, no sé si sea el término, ¿no? Hago como que pago mis impuestos y de repente, por situación de pronto pago, por algún tipo de situación puntual, el Estado me devuelve una parte de esos impuestos. ¿Así sería? Sí, algo así, ingeniero, sí, Ya. obviamente. Perfecto, El puntual, muy bien. Muy bien. una conversión. Ahí tú estás mostrando un flujo financiero que va de la empresa al Estado, que es el pago de impuestos, y con ese pago de impuestos, al final, algún tipo de subvención que hace el Estado hacia la empresa. Y muestra dos flujos financieros. Ahora, tomo el mismo ejemplo, pero para verlo con el tema de producción. Imagine que, por ejemplo, un ejemplo de flujo real podrían ser los subsidios que generalmente da el Estado a la producción, ¿ya? Todos sabemos lo que es un subsidio, ¿no? Un subsidio es como una especie de valor del precio total que cubre el Estado con relación a un producto. Y Cristiano, ¿qué le quiero decir? Le ruego que imagine porque no le puedo graficar. Si estuviera en un aula, le escribo en el pizarrón. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Imagine que por ejemplo, a nosotros nos venden la gasolina en $3, ¿ya? El galón, ¿de acuerdo? El precio normal de la gasolina sería $3, ¿no? Entonces, pero el Estado subsidia la producción de la gasolina, ¿no? Entonces subsidia. ¿Qué quiere decir subsidiar? Que parte del precio, es decir, parte de los $3, lo va a pagar el Estado. Y usted va a pagar lo que resta para completar el valor de $3, ¿no? Entonces podría ser que el Estado cubra $2. Ese es el valor subsidiado. Y usted pagaría el dolarito que faltaría hasta completar el valor real, que sería 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Obviamente, el subsidio no es que nos los entregan a nosotros directamente, ¿sí? Sino que el subsidio, obviamente, va al valor del precio total de la gasolina, porque con relación al precio, ese valor lo está cubriendo el Estado. Es decir, que el producto vale $3, el Estado cubre 2, pero esos $2 no me lo entrega a mí, sino que se lo entrega al productor. Entonces, estos subsidios pueden ser también formas de flujos financieros que se producen del Estado a la empresa, ¿sí? Es lo que actualmente nos está pasando, ¿no? Ese subsidio antes lo teníamos, y los que tenemos vehículos, sabemos que el subsidio poco a poco lo fueron quitando, hasta que finalmente los precios que se tratan de tener actualmente en la economía con relación a combustible son precios que son sin subsidio, es decir, precios a lo que costaría realmente esa producción, ¿no? Y generalmente tiende a un precio internacional, tiende a asumir un valor internacional. Entonces,
Por eso es que nosotros podemos ver de que ahora, antes teníamos como el precio fijo de la gasolina, y ahora lo que sucede es que lo que está pasando es que el precio está liberado y más bien el precio está atado al valor real del petróleo. Pero cuando había ese subsidio que es como una especie de flujo de recursos financieros que salen del Estado, en este caso los productores, pasaba a los productores, como lo estoy diciendo, pero no implica que va directamente al consumidor. Ninguno de nosotros hemos recibido de manera directa el subsidio de combustible. Sí nos beneficiamos por el combustible y pagamos el diferencial que falta para completar el precio, pero no es que el Estado nos entregaba a nosotros directamente el valor subsidiado, ¿no? Sino que se lo entregaba en este caso al productor, ¿sí? Bueno, Muy ministro, bien. también sucede, disculpe que me también sucede también con lo del gas también, ¿no? El gas también es subsidiado aquí en el país. Tengo Correcto, entendido sí, que cada kilogramo de gas es $1, creo que pagan, cada kilogramo es $1. sí, Porque la igualmente. bombona creo que pesa 15 kilogramos, entonces son $15. Y no recuerdo bien, pero hay un promedio de que el Estado subsidia, y por eso que nosotros pagamos $3.50 el tanque de gas, o $3 según el sector. Ya, o sea, el 3,50 ya es un precio inflado, porque en realidad el tanque de gas, si no recuerdo mal, está en 1,60 o 1,80, ese es el precio real. Ya, 1.60 está, 1.60 está, ¿verdad? 1,60 es Exactamente. el subsidiado. Ya los Ajá. que viven por acá por Zaporondongo, los que viven por allá por Daule, te cobran hasta $4 por llevarte el tanque de gas, pero no es que el tanque de gas el gas vale eso, ¿no? Sino que el valor subsidiado es 1,60. ¿Ya? Entonces, bien, es bueno el ejemplo que tú citas, ¿no? Si nosotros, imagine que yo le estuviera dibujando en el pizarrón, ¿no? Imagine que dibujo el mapa del Ecuador, al lado obviamente va a estar en la parte hacia el sur, va a estar Perú, y en la parte hacia el norte va a estar Colombia. Los precios en Colombia y en Perú me parece que son precios liberados, es decir, el precio es lo más real aproximado al mercado. El precio internacional creo que está entre 12 y 15 un cilindro de gas como el que nosotros consumimos, ¿ya? Pero aquí en el Ecuador imagine que el precio es 1,60, ¿ya? Entonces, siempre luchamos contra el contrabando, siempre nosotros estábamos peleando contra el contrabando, antes por la gasolina, ahora ya creo que no se está produciendo eso, el tema del contrabando, pero antes lo que sucedía es que teníamos vecinos que tenían producción de gas y de gasolina mucho más cara, o mejor dicho, el precio de esos productos era más caro en Perú y en Colombia comparado con lo que existía en el Ecuador. Entonces, lógicamente lo que pasaba es que las mafias compraban en el Ecuador y se llevaban la producción de gas a Perú o a Colombia, porque aquí salía más barato y ellos ganaban con ese diferencial. Entonces, por eso es que todo el mundo decía, lo más sano es quitar el subsidio. De esa manera, el precio tiende al precio de la región, y lo que va a suceder es que en ese caso ya no tendríamos el problema del contrabando. Pero ha sido más complicado, o es más complicado que simplemente esto. Usted lo puede ver en las protestas actuales. Uno de los 10 puntos que está discutiendo la CONAIE con relación al tema de las protestas es justamente el precio de los combustibles, ¿no? O sea, que anteriormente eran subsidiados y ahora no lo están. En algún momento también el presidente Bucarán, la caída del presidente Bucarán, si no lo recuerdo mal, uno de los factores que justamente lo llevaron a caer a Bucarán fue solamente por el hecho de decir de que iba a quitar el subsidio al gas. Y eso fue suficiente para tumbar un presidente. Ustedes lo pueden ver nuevamente acá. El tema de los combustibles nos afecta. Tanto es así que parte de los reclamos que hay en las protestas actuales tienen que ver con el precio de los combustibles, que antes eran subsidiados y que ahora nos cuesta un ojo de la cara tanquear nuestros vehículos, ¿no? Pero va por ahí. O sea, se entiende que, o sea, lo que quiero reflejar, más que explicar el tema del subsidio, lo que quiero explicar es el tema de los flujos de recursos que se producen entre el Estado, las familias, las empresas, ¿ya? A ver, flujo de recursos que se produzca flujo de recursos financieros que se produzca entre los hogares y el Estado. Financiero, entre los hogares y el Estado. Puede ser pago del seguro social. Entre el hogar y el Estado.
Muy bien, pues podrían ser las aportaciones al seguro social. Perfecto. Podría ser el pago de impuestos, ¿no? También que ese es el más fácil de demostrar. Podría ser que un hogar pague los impuestos y eso es un flujo financiero que va de los hogares al Estado. Lo mismo podría ser de la empresa al Estado, el pago de impuestos. ¿Ya? Y con ese pago de impuestos, era lo que le decía, el Estado podría destinar subsidios a la producción o podría también destinar ayudas a los hogares. Una ayuda a los hogares puede ser el bono, ¿no? El famoso bono solidario que actualmente existe. Ese bono es como una especie de ayuda a un flujo de recursos para los hogares. Eso es un ejemplo de flujo financiero que se puede producir entre el Estado y el hogar. O también los subsidios entre el Estado y las empresas. ¿Ya? ¿Se entiende lo que planteo? ¿Se comprende? ¿Pueden en el examen plantear ejemplos de esto? ¿Sí? ¿O no? Asumo que ese silencio implica un sí. ¿De acuerdo? Recuerden que yo en el examen le voy a pegar con todo lo que pueda. Les voy a dar tan duro que no voy a tener piedad con ustedes en el examen. Necesito que me digan si comprenden la idea. ¿Se entiende? A cualquiera le puedo preguntar en este momento y me va a presentar un ejemplo. ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Puedes repetir? Disculpa. ¿Qué quieres que repita? A ver, preguntas puntuales para poder contestar. La última parte, no entendí. La última parte. A ver, ¿qué es lo que quiero que ustedes se graben en la cabeza? Primero, que cuando les diga flujo circular de la actividad económica, en cristiano lo que les estoy diciendo es un gráfico. ¿Un gráfico qué? De la actividad económica. Puntualmente, ¿a qué se refiere? Lo que va a hacer es un gráfico de cómo se relacionan los agentes económicos entre ellos. ¿Cómo voy a representar ese gráfico? Puedo hacerlo a través de dos flujos. Un flujo que es el flujo real, en el cual presento todo aquello que no es dinero. Y un flujo financiero, en el cual presento aquello que lógicamente es dinero. ¿Sí? Entonces, yo en el examen lo que les voy a pedir es muéstrenme un ejemplo real donde se pueda apreciar un flujo financiero, un flujo real, o puedo decirle, muéstrenme un ejemplo de un flujo financiero y que en consecuencia se produzca un flujo real, o viceversa. ¿Ya? Por ejemplo, les digo, muéstrenme un ejemplo donde se genere un flujo financiero entre el hogar y el Estado, y como contraparte se genere un flujo real. Se repito, hogar, que es donde parto, y el Estado hacia donde llega. Flujo financiero que vaya en ida, que sea la primera vía, un flujo financiero, los hogares pagan sus impuestos. Y un flujo real que se produzca, el Estado con esos impuestos genera obras, ¿no? Y no solamente bienes, sino también puede entregar servicios, ¿no? Entonces podría dar servicio, podría decir, flujo financiero pagan impuestos, hogares pagan impuestos al Estado. Flujo real, con los impuestos que recibe el Estado da servicios de salud, da servicios de educación, da servicios de seguridad a la población. O también puede entregar bienes, por ejemplo, construye una carretera, construye una escuela, construye, no sé, un aeropuerto, ¿ya? Construye algún centro de acopio para la población. Esos son ejemplos que más, o cosas que yo les voy a pedir que en el examen me muestren, ¿no? Y así como se los pido entre la empresa y el Estado, se los puedo pedir entre empresa y empresa también, ¿no? O entre empresa y el Estado, o entre el Estado y la empresa. Simplemente lo que voy a tratar, o lo que quiero que ustedes hagan el ejercicio mental, es que piensen en esos flujos que se producen, resultado de la interacción entre los agentes económicos, y lo presenten, en este caso, de manera gráfica. Yo no les puedo graficar aquí, pero lo que quiero que lleguen es a expresar algo así, ¿no? Entonces, en un flujo de ida y vuelta, ustedes van a presentar, este agente entrega tal cosa desde la perspectiva real o financiera, y este entrega tal cosa desde la perspectiva real o financiera. En otras palabras, el resultado de la interacción entre estos agentes, usted lo grafica, mostrándolo sea como un flujo real o sea como un flujo
financiero. En otras palabras, simplemente lo que hace es, a través de estos flujos, mostrar cómo se relacionan estos agentes. Eso es lo que va a tener usted en el examen. Ejemplos, repito, hay muchos. Hay muchos ejemplos. Ya, yo les digo que piensen también en el Estado como una gran empresa. Por eso les decía, el Estado podría entregar, por ejemplo, un flujo real para las empresas, podría construir una carretera. Es un flujo real. Ahora, en algún momento, las empresas pagan dinero al Estado a través del pago de sus impuestos, o entregan dinero al Estado a través del pago de sus impuestos. ¿Eso qué sería? Un flujo financiero. Igualmente, los hogares pagan sus impuestos, y con esos impuestos reciben servicios de educación, reciben servicios de atención de salud, reciben servicios de seguridad. La seguridad del Estado también la tienen, ¿no? El contratar a la policía, tener a la policía haciendo su trabajo, lo puede hacer solamente el Estado en función de los recursos que recauda, que algunos vienen de los hogares u otros vienen de las empresas, ¿no? O sea, entre empresas también podrían venderse, entre ellos, ¿no? Flujo financiero, una empresa le elabora un bien que vendría a ser una parte de un producto final que va a elaborar otra empresa. Entonces, como contraparte, esa otra empresa le paga por ese bien y servicio. Entonces, un flujo real y un flujo financiero en contraparte. Es simplemente, repito, lo que van a hacer aquí es muy sencillo, o el ejercicio, o este modelo, lo que trata de hacer, es explicar estas relaciones que se producen entre los agentes económicos, entendiendo que de manera muy básica, esas relaciones se pueden explicar a través de flujos reales y flujos financieros. Es decir, flujos que impliquen cosas que no son dinero y flujos que impliquen cosas que son dinero. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Imagine que el Estado quiere colocar un hospital. Yo tengo un terreno, pertenezco a una familia, ¿no? Entonces tengo un terreno en una loma en Chimborazo, ¿ya? Entonces tengo una explanada tremenda que es un terreno mío. Y el Estado quiere montar un hospital, no sé si es el término, pero no quiere construirlo, sino que va a poner como una especie de carpas militares ahí para tratar de poner un hospital y ayudar a la población, ¿no? Entonces el Estado contrata conmigo el uso de ese bien. Entonces yo le entrego o le alquilo en este caso el bien, y en contraparte le entrego el bien, ¿no? el terreno, y el Estado me paga en contraparte una renta por el uso de ese terreno, ¿no? Entonces, ahí usted tiene también un ejemplo de la entrega de un flujo real y en contraparte un flujo financiero, ¿ya? Lo mismo podría ocurrir con las empresas, ¿sí? La empresa también podría tener, o la empresa también tiene bienes, y esos bienes podrían ser requeridos por el Estado. Para el uso de esos bienes, el Estado paga por el uso de estos bienes, ¿ya? Generalmente estos bienes implican todo lo que yo alquile, me refiero a bienes, por ejemplo, edificios, terrenos, van a recibir como contraparte el pago de una renta por el uso de ese bien. En el caso del capital, el capital recibe como contraparte intereses, ¿no? Entonces, puede ser que requieran de mí cierta cantidad de dinero y en contraparte me devuelven a mí a manera de intereses. Ese podría ser un ejemplo con los bancos, ¿no? Entonces, los bancos, por ejemplo, toman de los hogares los ahorros y en contraparte lo que va a suceder es que los bancos van a devolver a los hogares, si bien es cierto, devuelven el capital original, pero también devuelven algo adicional que se conoce como la renta, los intereses que generaría ese capital que estoy entregando a los bancos, ¿ya? Esos son ejemplos de lo que podría ocurrir o se podría representar en este flujo circular de la actividad económica. Repito, lo que quiero es que piensen en los diferentes flujos que se puedan producir y que ustedes, haciendo el ejercicio, lo grafiquen, lo presenten. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Correcto, sí. Muy bien. ¿Alguien que tenga una pregunta con relación a esto que mostré? Ya, profesor. Sí. Un ejemplo de un flujo efectivo sería de un hogar hacia una empresa. Por
por ejemplo, yo pago a un colegio particular, la cual recibo como contraparte la educación, sería algo así. Muy bien, o sea, tú tienes a tus hijos, por ejemplo, no sé si tengas hijos, imagina que tienes hijos y tienes a tus hijos estudiando en el COPOL. ¿Ya? Entonces, te dan un servicio educativo. Y como contraparte de ese servicio educativo, es una empresa, ¿no? Una empresa te da ese servicio educativo, y como contraparte de ese servicio educativo, tú pagas, en este caso, el valor de la pensión, que vendría a ser el pago por el servicio, el precio por el servicio. Es un ejemplo válido, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, listo. Gracias. Ya, ejemplos como ese son los que yo necesito que ustedes presenten en su examen. Que no es otra cosa, repito, que simplemente mostrar las relaciones que se producen entre los agentes económicos y esas relaciones explicadas a través del flujo circular de la actividad económica. Muy bien, entonces, ¿qué más tengo aquí? Bueno, tenía esto, me dice aquí la parte exterior, muestra las relaciones entre familias y empresas. Las familias envían factores productivos al mercado de factores en donde son adquiridos por las empresas. Entonces, bueno, aquí he explicado un poquito más técnico, he tratado de hacerlo más sencillo al momento de conversarlo con ustedes. Las empresas salen, de las empresas, perdón, salen los bienes y servicios hacia el mercado para ser consumidos finalmente por la familia. Los flujos de factores y de bienes de servicios se llaman flujos reales. Y en el gráfico están representados por los canales externos. Bueno, ya eso siendo un poquito más detallista, ¿no? Entonces esto en el gráfico lo representan estos canales externos, o estos flujos externos representarían los flujos reales. En cristiano lo que les digo es que los reales serían amarillos y los financieros serían los verdes. Pero indistintamente del color, usted lo que debe tener en la cabeza es que cuando presente un flujo real es cualquier cosa que no es dinero. Y cuando presente un flujo financiero, lo que tenga que ver con dinero. ¿Ya? A sus contrapartidas en dinero, las rentas, el gasto de las familias, se las llaman flujos financieros y están representados por los canales internos, ¿no? Lo que le estoy diciendo aquí en verde, que para mí es verde agua, no sé qué color lo vea usted. En el centro del esquema se muestran las relaciones con el Estado, con los otros agentes, ¿no? Entonces lo que les decía, esto representaba al Estado y que se relaciona con el resto de agentes. El Estado envía y adquiere factores y bienes y servicios en los mercados, pagando y cobrando por ellos, al igual que las familias o las empresas. Pero a la vez detrae los impuestos, o mejor dicho, recibe o pide los impuestos como contraparte, y entrega, en este caso, las transferencias, por ejemplo, a los hogares, o los subsidios, también considerado como una transferencia, entregado a las empresas, ¿no? Esa es particularmente la diferencia. Estudiar la economía significa estudiar al detalle cada uno de estos componentes de flujo. La microeconomía estudia las razones del comportamiento de las familias como consumidoras, la utilidad y la demanda, las empresas como productoras, los costes, los mercados de factores y de bienes y servicios. La macroeconomía, el esquema de flujo circular, nos sirve para estudiar cómo se mide la producción, la renta nacional, el ingreso nacional, y cómo puede influir el Estado manipulando esos flujos, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que esto es un ejemplo muy básico. Y aquí tácitamente con esta última lámina cobra sentido lo que yo les decía. La micro y la macro estudian lo mismo. La diferencia va a estar en el enfoque. Mientras que la micro se enfoca a las cuestiones muy particulares, la macro lo hace de manera agregada conjunta. ¿Sí? Entonces, aquí esta lámina como que refuerza lo que en su momento nosotros habíamos hablado con relación a las diferencias entre micro y macro. De acuerdo. Entonces, he presentado para ustedes lo que es el flujo circular de la actividad económica. Repito, flujo gráfico, flujo dibujito, flujo bosquejo. La palabra que a usted le guste. Simplemente para mí, lo que cuando me dicen a mí flujo de tal cosa, es el gráfico de algo. ¿Ya? ¿Y el gráfico de qué? De las relaciones. ¿Entre quién? Entre los agentes económicos. ¿Cómo lo voy a representar? Con dos subflujos. Flujo real y flujo financiero. En el real que coloco, todo lo que no es dinero. Y en el financiero que coloco, todo aquello que sea dinero. ¿Se entiende? Entiendo que sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a este tema?
¿Se comprende claramente? Si no, para pasar al siguiente. Sí. Muy bien. Ahora, para cerrar la noche, les voy a poner un video que tiene que ver con el desarrollo de la economía, ¿no? En algún momento creo que, yo no sé si antes, bueno, en sus colegios les dieron principios de economía. En algún momento algunos vieron principios de economía. ¿Saben lo que es el feudalismo? ¿Saben lo que es el capitalismo? ¿Eso sí vieron alguna vez en su vida? No, no les enseñan ya eso en los colegios. Sí, yo sí vi eso hace años. Sí, también capitalismo. Muy bien, muy bien. Voy a colocarles un videito pequeño que justamente trata, en esta primera parte, lo que voy a hacer es mostrar cómo ha evolucionado la economía en sí, ¿no? Entonces, pasando por estos diferentes modelos de producción. Y luego de eso, en la siguiente clase, porque ya esta no me alcanza, en la siguiente clase la tenemos con ustedes mañana, nosotros revisaríamos lo que corresponde ya a los pensadores teóricos relacionados con esas formas de producción, ¿sí? Para poder entender cómo evolucionó en sí la economía. El video es muy sencillo. Podría elaborarles una presentación y podría mostrárselo, pero el video es muy sencillito. Está en palabras muy sencillas y le cuenta poco a poco cómo evolucionó las diferentes formas de producción, ¿no? Entonces ese video lo voy a presentar en este momento. Luego de este video, ustedes me harán las preguntas que consideren pertinentes con relación al video. Déjenme solamente salir de esto. Entonces, luego del video me pueden hacer las preguntas que se relacionen con lo que estamos viendo. Ya, esto es lo que nosotros vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver los diferentes pensadores, los principales pensadores relacionados con la economía y qué fue lo que aportó cada uno de ellos. Hay muchos más que esto. Estoy tratando de presentar los más importantes y ver qué aportes trascendentales dieron a la economía. Inclusive aquí me faltan pensadores modernos que posteriormente también se los voy a comentar, pero esto lo vemos mañana. Lo que vamos a ver el día de hoy es este bendito video. ¿Pueden escuchar? No. No. Permítanme. La economía es tan antigua. ¿Pueden escuchar ahora sí? Sí. Sí. Muy bien, vamos desde Sí, cero. licenciado. Muy bien, saquen las palomitas de maíz y atención al video y tomen nota y las preguntas al final del video. Es un video que no dura más allá de 10 minutos. La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria, y por aquel entonces no existía el dinero,
Pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. O si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad. Un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado. ¡Ay! Esto pincha y esto está pringoso. Esto es como de... ¡Oh, $20! Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal. Sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene de hecho la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí mismo como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI, el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII,
una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo ello coincide además con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la revolución industrial. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial dieron alas a la burguesía, que estaba on fire. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder, un sistema económico que beneficiase por encima de todo la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo. En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes sociales y económicas que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la burguesía, y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos, que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX, el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista, aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII. Con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema, el Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día si cabe gracias a la globalización. Si bien ya no existe de forma mayoritaria la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como ves, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Y si te ha gustado también, la mejor manera de... Muy bien. Creo que el video es bastante explícito, ¿no? Muestra justamente la evolución de la economía desde los albores de la humanidad hasta lo que actualmente estamos, ¿no? Hay muchas cosas destacables ahí. Una de las principales, por lo menos desde la perspectiva económica, es entender la importancia que ocurre al momento de la aparición del dinero.
un estado previo, que era la economía del trueque, donde lo que ocurría era básicamente que intercambiábamos cosas. Y como decía en el video, generalmente eran cosas que nos sobraban, que teníamos de más. Pero eso presentaba un gran conflicto para los seres humanos, porque para los seres humanos el hecho de coincidir con otros con relación a un producto nos robaba tiempo y era a veces hasta un problema, porque si, por ejemplo, si yo tenía una gallina y quería comer un pedazo de carne, de repente quien tenía la vaca me iba a matar la vaca solamente por sacarle un pedacito de carne para comprarme la gallina, ¿no? Y ahí surgía también el problema de la coincidencia en el valor que le dábamos a los bienes. Entonces, este problema de coincidencia en valores, lo que valía para mí no era lo mismo que valía para el otro, era uno de los principales problemas que el trueque presentaba, ese elemento de coincidencia. Y es así como, ustedes pueden ver en el video, que surge el dinero, ¿no? Y el dinero, actualmente ya hablamos de monedas, mejor dicho, de dinero digital, pero esto ha pasado y ha cambiado durante la historia. Si ustedes revisan la historia del dinero, ustedes van a darse cuenta de que, bueno, en primer lugar, el dinero es un medio de pago generalmente aceptado, es decir, donde yo lo presente, lo van a recibir para poder comprar, para poder pagar deudas, pero el dinero que actualmente nosotros utilizamos no es lo que originalmente teníamos. Entonces, originalmente, ustedes, si revisan la historia, van a encontrar cosas tan raras que se utilizaban como dinero, como la sal, como el cacao en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano también, si ustedes revisan la historia, nuestros aborígenes de aquí en Ecuador negociaban con hachas de obsidiana, y esas hachas de obsidiana, por ejemplo, son la base para el símbolo que representa actualmente a uno de los organismos de control de la economía ecuatoriana, que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Lo que les quiero decir con esto es que si usted ve el logo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, usted va a ver que ahí está dibujado, o el dibujo que presentan ahí, está basado en las hachas obsidianas que anteriormente se utilizaban aquí en el Ecuador como moneda. Y utilizamos otras cosas también medias raras, ¿no? Que eran como la concha spondylus, que era también otra cosa que se utilizaba como dinero. Y si usted revisa, va a ver que se utilizaban cereales, hay poblaciones, por ejemplo, en la parte de la Polinesia, que utilizan una especie de rocas inmensas, y mientras más grande la roca, la familia es más grande, eran unas ruedas inmensas, que utilizaban como moneda, y bajo eso utilizaban para comprar y vender, ¿no? Y así una serie de cosas, cuestiones, plumas, barbas de ballena, dientes de delfín, pelos de suegra, una serie de cosas que se utilizaban para poder comprar y vender. No, lo de pelo de suegra es broma, eso no se utilizaba, pero se utilizaban una serie de cosas para poder comprar y vender, ¿no? Pero es interesante la aparición del dinero hasta llegar a nuestra actualidad, donde el dinero tácitamente estamos tendiendo a que desaparezca. Gran parte de nosotros hacemos nuestras transacciones sin ya utilizar el dinero de manera física, ¿no? Y otras formas de dinero que están apareciendo, como por ejemplo las criptomonedas, que ahorita están en un problema de reducción. Es interesante esto que nos habla la economía, de las formas de producción, porque justamente en nuestro país en este momento está viviendo algo parecido. Si ustedes, se los voy a pedir, inclusive como deber, para que podamos conversarlo en la próxima clase. Hoy día el presidente de la CONAIE habló sobre qué es lo que ellos están buscando con la lucha que están haciendo en este momento. Escuchen un ratito las palabras de esa persona, quítense los tintes políticos que puedan tener, si están a favor de los indígenas o si no lo están, si son nazistas, si son correístas, si son lo que sean, quítense todo eso y simplemente miren lo que un representante indígena está diciendo. A mí me llamó mucho la atención por el hecho de que justamente él decía, ¿no? Hay una serie de factores de lucha que estamos teniendo actualmente, y él da a entender que hay una especie de lucha entre clases sociales, entre las clases pobres y no atendidas, y aquellas élites que, según lo que él expresa, tienen el control del país. Y esta lucha que está generando, él, por lo menos lo que yo pude entender, y por eso me gustaría que si hoy día pueden conseguir esta información de lo que él hoy día habló,
mostraba tácitamente de que lo que se persiguen son objetivos que no solamente benefician a la comunidad indígena, sino que van a beneficiar a todos los ecuatorianos. Y eso lo puede ver porque justamente se ven los 10 puntos que ellos están peleando. Hablan del tema de combustible, hablan del tema de la educación, hablan del tema de la moratoria a deudas, ¿ya? La condonación de deudas, el acceso a recursos para la producción agrícola, ciertos beneficios para las poblaciones indígenas con respecto a la educación, y así una serie de puntos que son lo que se están discutiendo o que están peleando justamente con el gobierno. Pero lo que voy es que con esto, lo que quiero es que todo esto que ustedes miren, o lo que yo les muestro, traten de traerlo a la realidad nacional. Y se van a dar cuenta de que muchas de estas cosas también se han vivido aquí en el Ecuador. Si usted regresa por allá por la década de los 70, 60, va a ver que el tema del feudalismo estaba presente aquí en el Ecuador. No sé si ustedes leyeron en algún momento en sus colegios, lo más probable es que esto es lectura típica de un estudiante de colegio, Guasipungo. En algún momento lean, si no han leído, lean Guasipungo, que es una novela justamente basada en el tema de estos ¿cómo se llama? Haciendas, donde había esta especie de señor feudal que tenía el control, y quienes estaban ahí eran tácitamente esclavos que tenían una parcela, la cultivaban y tenían que aportar al dueño de la tierra, ¿no? Entonces, si ustedes revisan esto, van a darse cuenta que muchas de las cosas que ocurrieron en otros lados también han pasado y están pasando aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, esta información igualmente se los digo, va a estar colocada en su plataforma. Es importante que revisen todo esto. Son cuestiones elementales, cuestiones muy básicas, que como la unidad lo dice, lo que tengo que revisar es la evolución de la economía. Una vez con esto, este pequeño recorrido muy rápido de lo que fueron las diferentes formas de producción aquí para la humanidad, y los modelos económicos que surgieron. Luego de eso vamos a ver ya los pensadores económicos y qué aportes dieron a la economía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Hoy día no les voy a mandar nada de ver. Vamos a quedarnos hasta acá. La próxima, la clase de mañana, vamos a seguir trabajando ya en este caso con este tema de los pensadores económicos para poder bosquejar las principales aportes que ellos dieron a la teoría económica. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si queda claro, se entendió lo que expliqué. ¿Alguien, última vez, para solicitar alguna pregunta que quisieran hacerme antes de cerrar? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos veríamos ya mañana en la siguiente clase para seguir avanzando en nuestros temas. Gracias y buenas noches. Buenas noches, profe.